Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Sean bienvenidos a esta primera carta del apóstol San Pablo a los hermanos que estaban en Corinto. Vamos a estudiar el capítulo 2 y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, haced todas las cosas en el nombre del Señor, y eso es lo que nosotros hacemos, esperando que el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos ayude a entender, a poder comprender las Escrituras, lo que el apóstol también estaba exhortando a la iglesia, que finalmente era el mismo Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo. Y vemos en el verso 1 que dice así, el verso 1 en adelante. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol comienza escribiendo este capítulo 2, recordándole a los hermanos que estaban en Corinto, que él cuando fue a ellos a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, él fue con el poder y con la demostración del Espíritu Santo, no fue con palabras persuasivas del conocimiento, de la sabiduría humana, no fue él buscando palabras excelentes, palabras rebuscadas para así persuadir a las personas y que creyeran en el Señor, sino que él fue con el poder del Espíritu Santo a predicar el Evangelio del Señor, porque es el Espíritu Santo el que hace que la palabra llegue a los corazones. El Espíritu Santo es el que transforma los corazones, es el que toca los corazones para que los oidores de la palabra, los oidores de la predicación puedan ser transformados. Por eso Pablo les comienza a decir que él fue con el poder y demostración del Espíritu Santo, no fue con palabras de sabiduría humana. Y vemos que Pablo les comenta que él estuvo con mucha debilidad y mucho temor y temblor en ese momento cuando estuvo con los corintios. Y eso está en Hechos capítulo 18, ahí se ve el viaje del apóstol Pablo a Corinto. Y en ese momento el apóstol predicaba allá en Corinto y predicaba la palabra del Señor, pero habían judíos, habían griegos que creían a la palabra, sin embargo había otro grupo que no creía a la palabra y pensaban que el apóstol estaba hablando blasfemia, que estaba hablando en contra de Dios, y por eso querían aprenderle, querían, ¿cierto?, encarcelarlo, y buscaban hacer el mal al apóstol porque decían que él estaba hablando cosas vanas. Sin embargo, habían otros que sí creían en Pablo, y que de hecho estos son los que el apóstol le está escribiendo esta carta, a los que fueron convertidos, a los que creyeron en ese mensaje, a los que se constituyeron como iglesia del Señor en aquel lugar, en Corinto. Y el apóstol cuando estaba predicando este mensaje allá en Corinto, dice que tenía mucho temor, porque era justamente por lo mismo, habían judíos que querían echarle mano a él, y en una noche tiene una visión el apóstol en un sueño, y en el sueño el Señor le dice, no temas, sino que sigue predicando la palabra, sigue predicando el Evangelio, porque yo estoy contigo. Parafraseando estoy diciendo, pero eso sale en Hechos 18:9. Y resulta que el Señor le dice, no temas, o sea, el apóstol tenía temor de la situación que estaban viviendo, y el Señor le dice, yo estoy contigo y no voy a permitir que te hagan mal. Así que fue una palabra de aliento que el Señor le dio para que siguiera predicando el Evangelio del Señor en aquel lugar. Y el apóstol siguió, no cesó, estuvo 1 año y medio allá, 1 año y 6 meses en Corinto,
predicando el Evangelio, y ya después muchos querían echarle mano, lo presentaron delante de un concilio y ya estaba el ambiente muy denso, así que el apóstol decidió irse y después de un tiempo ya le escribe carta a los hermanos que estaban en Corinto, que es esta carta que estamos estudiando hoy día. Y el apóstol le dice que les habla con palabras del Espíritu Santo y no le habla con palabras de sabiduría humana, y esto es importante recalcarlo, hermanos, porque muchas veces nosotros tratamos de convencer a otras personas para que crean en el Evangelio de nuestro Señor. Tratamos de decirle, oye, pero si aquí y allá, y tratamos de buscar una entrada para que la persona prácticamente se convenza, pero no estamos acudiendo al poder del Espíritu Santo, sino que estamos acudiendo a nuestra sabiduría humana, a nuestra inteligencia humana, y no estamos acudiendo a la sabiduría que proviene de lo alto, al poder del Espíritu Santo. Entonces el apóstol le recuerda esto para que la iglesia también entienda que la predicación debe ser con el poder del Espíritu Santo. Hay que estar conectado con el Señor, hay que estar con oración, con ayuno, hay que estar leyendo las Escrituras, porque si no, ¿qué vamos a predicar? Si no hay una base en nosotros, si no hay letra en nosotros, ¿qué vamos a estar predicándole a los que todavía no conocen al Señor? Entonces no podemos tratar de nosotros con sabiduría humana, tratar de persuadir, es decir, tratar de convencer a alguien que no conoce del Señor, porque vamos a estar errando, porque esto no es de carne, no es con fuerza, no es con espada, sino que es con el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor es el que transforma, es el que cambia la vida, es el que cambia a las personas, el que nos cambió a nosotros mismos. Porque nosotros no fuimos convencidos por el hombre, fuimos convencidos por el Espíritu Santo del Señor, que entró en nuestro corazón, que habló en nuestras vidas, y de esa manera pudimos ser transformados. Y hoy somos gozosamente, se puede decir, cristianos. Gozosamente lo podemos decir porque es un gozo tremendo el ser hijo del Señor, el que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Y el apóstol por eso le dice que no fue con palabras de sabiduría humana, sino que con la demostración del Espíritu y con el poder de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque el que se convence humanamente que Jesucristo es el Señor y que cree al mensaje, pero lo cree de manera humana, va a estar poniendo su fe en el hombre, no va a estar poniendo su fe en el blanco perfecto que es nuestro Señor. Entonces hay una parábola que habla acerca de dónde está fundada la casa, si en la arena o en la roca. Los que van a fundar su casa en la arena son aquellos que van a estar creyendo en el hombre, que van a estar confiando en el hombre, que porque el hombre le habló bonito, ellos creen en el Evangelio. Y no es así, porque los que realmente están sólidos son los que fundan la casa en la roca, y esos son los que creen no al hombre, sino que creen al mensaje que entregó ese hombre por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usó a ese hombre para entregar el mensaje, y nosotros creemos al Señor, no creemos al hombre. El hombre ciertamente somos utilizados como instrumentos, pero nuestra fe está puesta en el Señor, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Continúa el apóstol en el verso 6 en adelante, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. El apóstol aquí dice que al mundo, a los impíos, a los gentiles, a los que no conocen al Señor, el apóstol habla con palabras sencillas, habla con el poder del Espíritu Santo, con lo que el Espíritu Santo le da en el momento para hablar, y no con sabiduría humana. Pero ahora nos está diciendo que se habla sabiduría con aquellos que han alcanzado madurez, es decir, los hijos del Señor que ya conocemos de la palabra del Señor, los hijos del Señor que ya alcanzan una madurez espiritual, van a poder tener acceso a esta sabiduría, a esta sabiduría y este conocimiento
oculto que viene del Señor, este conocimiento que ha sido guardado solamente para los que el Señor escogió, porque no todos pueden comprender los misterios del Señor. Lamentablemente el mundo escucha el mensaje y para ellos es locura. El apóstol aquí también en este capítulo lo habla. Dice, porque el mensaje de la cruz es locura para los demás, pero para nosotros es salvación, para nosotros es un gozo, para nosotros es gloria, para que de esta manera nosotros podamos decir, porque dice la palabra, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces nosotros podemos decir que es una verdadera bendición el que podamos tener acceso a este conocimiento, porque nuestra mente en un momento se abrió al entendimiento de Dios, y esto no teníamos por dónde alcanzarlo, sino que el Señor escogió a lo más débil, a lo más vil, que sale en los últimos versos del capítulo 1, y para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes. Y nosotros somos los débiles, los que éramos viles, los que éramos desechados del mundo, pero el Señor nos consideró a nosotros y nos entregó y nos reveló este conocimiento, esta sabiduría que proviene del Señor. Y el 7 dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si el mundo hubiera conocido la sabiduría del Señor, si el mundo hubiera entendido la sabiduría del Señor, no hubieran crucificado obviamente al Señor, pero como no la comprendieron, como no entendieron el plan que tenía nuestro Señor, lo crucificaron. Por eso llegó a la cruz el Señor por mano de los hombres, porque el hombre no entendió la sabiduría de Dios y mató la sabiduría. Sin embargo, dice la Escritura que nuestro Señor no perdió la vida, Él la entregó, porque Él tiene poder para entregarla y también tenía poder para volverla a tomar. Así que el hombre no le quitó la vida a nuestro Señor, sino que Él mismo la entregó de su buena voluntad. Y ahí después el verso 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, son cosas ocultas, hermanos, son cosas sabias, son sabiduría de Dios, no es sabiduría del hombre. Cosas que ojo no vio, que oído no oyó, cosas que no han subido al corazón del hombre, o sea, son cosas nuevas, son cosas extraordinarias fuera de esta tierra, fuera del conocimiento de esta tierra. Eso fue lo que el Señor nos reveló a nosotros, este reino de los cielos, este plan perfecto de redención, este rescate que nuestro Señor hizo por nosotros. Es un plan divino y es una sabiduría que proviene del cielo. Por eso aquellos que están en el mundo, lamentablemente, cuando no son escogidos, no logran comprender este plan, no hay un entendimiento en su mente, en su corazón, y de esta manera se quedan fuera de este conocimiento. Por eso, como les decía anteriormente en el verso 8, por eso crucificaron al Maestro, pues no entendieron, no le creyeron, no recibieron la sabiduría de Dios. Dice el 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Como comentábamos al inicio, el Espíritu es el que entrega la palabra, el Espíritu es el que revela, es el que enseña, es el que hace que sucedan las cosas, porque Él escudriña aún lo profundo de Dios, y por eso nosotros podemos conocer a Dios, pues tenemos al Espíritu Santo en nosotros, y Él es el que nos enseña, Él es el que nos revela los misterios profundos de Dios, porque sin el Espíritu Santo, ¿qué podríamos hacer? No sabríamos ni siquiera orar. Por eso es importante el Espíritu Santo en nuestra vida, que gracias a Él podemos tener el entendimiento, podemos tener el acceso a la sabiduría de Dios, porque Él lo quiso así, Él nos quiso revelar sus planes perfectos. Recordemos que el Señor les decía a sus discípulos, ya no los llamaré más siervos, sino que los llamaré amigos, porque el amigo revela a sus amigos todas las cosas que sabe, y Él reveló todo lo que sabía acerca del Padre, se lo reveló a sus
discípulos, a sus apóstoles, y por esa manera también nosotros hoy tenemos que considerarnos amigos, porque hemos sido alcanzados por la misericordia del Señor y Él nos ha revelado todo lo que hay para cada uno de nosotros, todo lo que está escrito en la eternidad. Claramente hoy vemos en tinieblas, pero algún día cuando lleguemos allá al reino de los cielos vamos a comprender cómo fuimos nosotros creados. El verso 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Cuando nosotros aceptamos al Señor, cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando empezamos a tener una relación con el Señor, viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas y Él es el que comienza a revelarnos el plan del Señor. Él es el que nos empieza a revelar los misterios del Señor y no hay otra manera, porque la persona sin el Espíritu Santo y quiere entender las cosas espirituales, ¿cómo lo va a lograr si lo que tiene es solamente el espíritu del hombre, y el espíritu del hombre lo que entiende son cosas del hombre? Pero para entender las cosas de Dios hay que tener el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces de esa manera nosotros podemos comprender, y gracias al Señor que envió al Consolador, que envió al Espíritu Santo en nuestras vidas, porque si no, ¿cómo tendríamos la revelación si no fuera por el Espíritu Santo del Señor? Así que eso es lo que está hablando este versículo, que gracias al Señor que tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, quien nos revela aún lo profundo del Señor. Y nosotros, el verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No recibimos espíritu del mundo, sino que es el Espíritu Santo del Señor. Y dice, para que sepamos lo que hemos recibido, o sea, hay que profundizar en que recibimos el Espíritu de Dios, el Espíritu creador del Señor, el que estaba en el Génesis, el que aparece en el Apocalipsis, el que está en toda la palabra del Señor. Es el Espíritu de Dios el que está hoy en nosotros, en nuestras vidas, morando en nuestro corazón. No es que el Señor nos visite, sino que nosotros tenemos al Espíritu morando en nuestro corazón, porque la visita viene de repente, pero nosotros, gracias al Señor, tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro corazón. No es una visita, sino que Él es el dueño de nuestro corazón, es el que se entronó en nuestro corazón. Así que eso es lo que nos dice el verso, de que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios, que es un espíritu poderoso, hermano, es un espíritu creativo, creador, es un espíritu. Imagínense los atributos del Señor. Los atributos del Señor también son el mismo Espíritu Santo, porque el Señor y el Espíritu son uno. Y eso es lo que nosotros tenemos hoy en día, el Espíritu Santo del Señor, que nos ayuda, que nos va perfeccionando día tras día. El 13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nuevamente el apóstol dice, no hablamos sabiduría humana, sino que hablamos palabras que enseña el Espíritu. El Espíritu es el que nos enseña, es el que nos disciplina, es el que nos guía, el que endereza nuestros pasos cuando estamos equivocados, cuando estamos mal, cuando estamos errados. Pero el Espíritu es el que nos vuelve a reconectar con el Señor, es el que nos vuelve a enderezar nuestro caminar. Y eso es lo que habla el verso 13, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque el espíritu del hombre con el espíritu del Señor se empiezan a congeniar, se empiezan a unir los dos y empiezan a direccionarnos, a alinearnos con el cielo, alinearnos con el Señor, con Dios. Y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Que es lo mismo que estábamos conversando, que el hombre, la verdad que el hombre
En general, el que no conoce al Señor no puede discernir las cosas del Espíritu porque, como lo conversábamos, las cosas del Espíritu Santo son de Dios, son espirituales, pero el hombre no las puede discernir porque el hombre es carnal, el hombre es terrenal, el hombre mira todo lo que está aquí en la tierra y no puede ver las cosas espirituales si no es por el Espíritu Santo que le enseñe acerca de lo espiritual. Entonces por eso es como que si el mundo estuviera con una venda por causa de que el Espíritu Santo no ha revelado el plan del Señor a su vida, porque el hombre está vendado hasta cuando no conoce al Señor. Cuando recién conoce al Señor, ahí hay una transformación, se cae esa venda, se cae esa ceguera espiritual que el hombre tiene, que el hombre nace con esa ceguera, pero después cuando uno ya conoce al Señor puede entender los planes de Dios sobre nuestras vidas, puede entender lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, cuál es el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. El 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Hay que ir pesando las cosas y dice, el espiritual juzga todas las cosas, no está diciendo juzga a las personas, dice juzga todas las cosas. Es decir, alguna acción, algún acto, uno lo tiene que ir pesando, lo tiene que ir evaluando si esto está bien, si esto está mal, pero no está diciendo, no nos está invitando a juzgar, a apuntar con el dedo, eso es otra cosa, sino que uno tiene que ir pesando, tiene que ir evaluando las cosas si se están realizando correctamente o no, y uno retener solamente lo bueno y examinar todo, como el mismo apóstol lo dice, examinarlo todo y retener solamente lo bueno. O sea, uno mira todas las cosas y dice esto está bien, esto está mal, pero para uno espiritualmente juzga esas cosas y las va midiendo y va tolerando cosas y va rechazando otras. Pero eso es algo de uno, que uno lo va evaluando. El mismo Espíritu Santo nos va dando testimonio de aquellos actos que están bien o aquellos actos que están mal. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué profundo, la verdad. Cuando nosotros conocemos al Señor, viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas y ya hay un cambio, hay una transformación. Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. A Jacob el Señor le cambió el nombre, le puso Israel, porque ya era otra persona, ya era alguien nuevo. Así nosotros también, cuando conocemos al Señor, somos otra persona. Somos alguien totalmente diferente a lo que éramos antiguamente y tenemos la mente del Señor. Nuestra mente empieza a pensar como empieza a meditar, a pensar como el Señor pensaba, a tratar de tener una mayor conexión con el Señor. Empieza a cantar cánticos de adoración en la mente. Y nosotros nos damos cuenta que empezamos a empaparnos de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque está la mente de Cristo en nuestras vidas y nos damos cuenta en el diario vivir que ya tratamos de evitar las cosas que provocan conflictos, tratamos de hacer lo recto constantemente. Nosotros mismos nos vamos dando cuenta que hay un cambio. Si nos vemos hoy y vemos lo que éramos hace unos años atrás, hace unos meses atrás, vamos a ver un cambio en nuestra vida y que nuestro entorno también lo comienza a notar. Y esa es la mente del Señor, porque empezamos a dirigir nuestros pasos netamente al Señor, netamente a la cruz, como el apóstol Pablo decía que él predicaba a Jesucristo y a este crucificado, no predicaba ninguna otra palabra que no fuera la de Jesucristo. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, hermanos, que
que tenemos que seguir predicando a nuestro Señor Jesucristo, seguir llevando este mensaje, y es el Espíritu Santo quien se encargará de tocar esos corazones, de dar entendimiento a los corazones que todavía no comprenden este plan de redención, todavía no conocen a nuestro Señor, todavía no tienen este gozo, este privilegio de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Pablo decía que él predicaba a Jesucristo y a este crucificado, o sea, predicaba el mensaje de la cruz, predicaba a Jesucristo que entregó su vida por amor a cada uno de nosotros, y eso es lo que nosotros debemos predicar antes de estar adornando o maquillando el Evangelio del Señor, ofreciendo tantas cosas, yéndose por el lado material, antes que predicar el real sentido que fue el sacrificio de nuestro Señor, que fue el momento en donde nos compró con su sangre, donde pagó un precio, algo que era injusto, lo recibió Él por nosotros, que nosotros deberíamos haber recibido tal castigo, pero Él, siendo justo, recibió lo injusto, siendo bendito, recibió y se hizo maldito en esa cruz, colgándose de ese madero, porque eran malditos los que los colgaban de un madero, dice la palabra, y Él hizo todo eso por amor a cada uno de nosotros, y eso es lo que el apóstol les predicaba a los corintios, y se lo estaba recordando ahora en esta carta que se la estaba enviando. Y era necesario exhortar a los corintios porque se estaban desviando, estaba mucha carnalidad entre ellos, se estaban dividiendo, y el apóstol les decía que Cristo no está dividido, que eso lo vimos en el capítulo 1. Así que el capítulo 2, hermanos, habla de esto, de ir con palabras en general, de ir con palabras de sabiduría del cielo, con el poder y la demostración del Espíritu Santo, demostrar a través de las palabras, que las palabras salen con poder, con autoridad, que son del Espíritu Santo, y esas son las que transforman la vida, no por hablar bonito o elocuentemente, con palabras rebuscadas, la persona será transformada. Si no está el Espíritu Santo, ¿quién va a ser transformado? Por eso es necesario que nos conectemos con el Señor, para que de esta manera podamos abrir nuestros labios y el Espíritu Santo tome el dominio absoluto de nosotros y podamos ser de bendición para aquellos que no conocen al Señor. Hermanos míos, Dios les bendiga, esperando que Dios añada más bendición a cada uno de ustedes. Lea el capítulo 2 de los Corintios y léalo completo, hermano. Lea también todas las epístolas del apóstol, porque va a adquirir mucha sabiduría y mucha bendición de parte del Señor. Dios le bendiga, hermano. Nos vemos en otra oportunidad. Para el Señor la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén.